todos los participantes del Diplomado en Libertad de Expresión y Defensa de los Derechos Humanos que están conectados. Nos da mucho gusto que estén participando de esta videoconferencia que hemos programado para reforzar el módulo 3 que estamos analizando sobre análisis de seguridad y riesgos, en donde una parte del módulo habla del tema de la seguridad digital y pues tenemos así de verdad el honor de contar con la participación en esta charla de Jorge Luis Sierra, que es colega de todos nosotros y que él desarrolló los contenidos del módulo. De alguna manera, él es detonador también de todo este proceso que estamos realizando del curso, porque él nos invitó a trabajar en una temática de esta naturaleza. Entonces, Jorge Luis, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a todos los participantes, periodistas y personas defensoras que están conectados. Para no tomar más tiempo de Jorge Luis, voy a leer rápidamente su semblanza, su perfil, para que ustedes lo ubiquen. Él es fundador y presidente del Border Center for Journalists and Bloggers, una organización que no tiene fines de lucro y que está ubicada en Texas, en el Valle de Río Grande, ¿no? Jorge Luis ha trabajado desde hace tiempo la intersección de tecnología, periodismo de investigación y ciberseguridad. Y dirige el proyecto Salama, que es una aplicación para la web que permite a periodistas y en este caso también a personas defensoras la realización de un análisis de riesgo que les ayuda a mitigar los riesgos implícitos en su profesión. Jorge Luis Sierra fue becario del Centro Internacional para Periodistas durante 7 años y desarrolló proyectos de periodismo digital en Centroamérica, México, Estados Unidos, África y Medio Oriente. Es especialista en herramientas digitales de Google para minería y visualización de datos y cuenta con estudios de ciberseguridad en las universidades de Harvard y Colorado Springs. Es licenciado en periodismo y estudió escritura literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Jorge Luis, bienvenido, te doy la palabra y nada más te recuerdo que vamos a disponer de 10 minutos al final de tu charla para dar pauta a si los participantes quieren enviar alguna pregunta que tú les puedas dar respuesta aquí mismo y les avisamos también que esto se va a grabar, esta conferencia, para que la puedan ver quienes no se conectaron o si ustedes quieren volver a la conferencia, la vamos a subir a la plataforma. Muy bien, sin más prolegómenos, Jorge Luis, bienvenido y gracias. Gracias, Lucrecia. ¿Cuánto tiempo tenemos en total? Tenemos 1 hora, tenemos que cerrar la sesión a las 5:30, entonces son 4:35. Yo te recomendaría que a las 5:20 estés cerrando tu participación para poder abrir este diálogo con los participantes. Ok, perfecto. Sí, voy a tratar de irme pronto para que haya más tiempo para preguntas. Correcto. Disculpen si entra alguna llamada porque tengo como que se conecta el teléfono con la computadora y espero que no moleste ese sonido que hay por ahí. Pero bueno, empezando un poco el tema de la criptografía o de la encriptación, lo vimos muy importante porque estamos subiendo muchos temas que algunas veces son sensitivos a la plataforma. Algunos ejercicios están pidiendo que haya, digamos, a veces información personalizada o análisis con datos que muchas veces no es tan apropiado que salgan fuera del círculo de estudiantes y profesores que hay en este diplomado. Eso por una parte. Y por la otra, ya hemos visto que, lo que es el intercambio de mensajes en esa parte del sitio de la plataforma del TEC, todavía le falta la presencia de una herramienta como para encriptar la comunicación entre el navegador y el servidor del TEC. Entonces, por lo tanto, cualquier mensaje que nosotros enviemos al TEC a través de la plataforma y la reciban los instructores, pues siempre viaja en lo que llamamos texto plano, y ahorita vamos a ver un poco lo que es el texto plano, y viaja de manera legible para cualquier persona que lo pueda capturar en el camino y que pueda leerlo, ¿no? Entonces de ahí que era la importancia de poder dar algunas ideas de cómo poder esconder esos mensajes
a través de un sistema que pueda convertir el texto claro o el texto plano, como le llamamos, en un texto cifrado o en un texto que no es legible para otras personas que no sean las que están participando. Y bueno, pues las habilidades que pueden aprender con esas herramientas les pueden servir para todos los campos de su actividad profesional como periodistas y como personas defensoras. Creo que actualmente me he encontrado con que la criptografía no es muy utilizada en el periodismo. Empieza a ser utilizada ya en algunos periodistas y algunas periodistas de investigación, pero todavía no se disemina como para que sea una práctica común entre todas y todos. Entonces, por eso decidí un poco como presentar algunas de las herramientas más básicas. Entiendo que la criptografía es una herramienta principalmente de matemáticos y de expertos en tecnologías de la información, y que muchas veces resulta un poco difícil acceder a esas tecnologías por lo complicado que suenan. Pero he pensado más bien en algunas tecnologías que son muy sencillas de usar y que nos pueden ayudar mucho en el camino. Entonces, desde aquí puedo controlar la presentación, o si me ayuda para pasar a la siguiente lámina. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, para entender un poco qué es la criptografía, traté de sacar algunas definiciones para que podamos ver. Primero, bueno, viene de dos vocablos griegos que significan criptos, es oculto, y grafe, que significa escritura, como la escritura oculta. Y para muchos expertos, pues es simplemente una técnica o un arte, y también podría decir que es una ciencia, para escribir a través de procedimientos y claves secretas, que lo escrito que está legible para una persona sea ilegible para otra. Básicamente eso es la criptografía. La, entonces es como una tecnología, una técnica que nos permite proteger datos y documentos, y funciona a través de, pues, de el uso de cifras o códigos para esa escritura secreta en documentos y datos confidenciales, ¿no? Y les he añadido aquí algunos links en esta presentación que lo vamos a compartir a través de la plataforma. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, algunos conceptos básicos que nos ayudan un poco a entender qué es la criptografía. La criptografía, entonces, es el deseo de una periodista o de una persona defensora de proteger su información mediante el uso de esas técnicas, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que en el ejercicio número 8, cuando pedían algunos elementos de prevención de personas defensoras o prevención de ataques para periodistas que pudiera contener alguna información sensible, pero que de todas maneras la quieran compartir con la persona que está con ustedes, entonces, bueno, pueden utilizar la criptografía. El criptoanálisis es lo que utilizaría, digamos, el espía o la espía que esté atento a los mensajes y que quiera leer lo ilegible, ¿no? Entonces, que no conoce la clave secreta y que por lo tanto se encuentra con algo que no comprende, pero que tiene técnica para descifrarlo. Entonces, siempre cuando se descifran algo, se van a encontrar con un adversario o una adversaria que lo va a intentar descifrar. Entonces, siempre es como una lucha permanente entre cifrado y descifrado, encriptación y decriptación, etcétera, ¿no? Entendemos eso en el contexto de que el periodismo en las condiciones actuales es una profesión que se ejerce a contracorriente de personas que tratan de minar la libertad de expresión. Entonces, por lo tanto, necesitamos proteger nuestra privacidad, necesitamos proteger la identidad de las fuentes y la información que vamos acumulando. Entonces, bueno, el texto original, tal y como lo podemos leer al momento de escribir, se llama texto plano o texto plano o texto claro, mientras que cuando ya lo encriptamos, se le llama texto cifrado o criptograma, ¿no? Algunos términos que si ustedes se encuentran con un texto sobre criptografía, se van a encontrar. Ese cifrado, ese paso del texto plano o texto claro al texto cifrado, se hace mediante una clave. Luego, por otra parte, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Muy rápido, en la criptografía nos encontramos con una historia, con la historia de la criptografía tan antigua como la historia de la propia escritura, ¿no? Y nos hemos encontrado con que algunos de los ejercicios ya conscientes
de emplear criptografía, bueno, ocurren desde los códices egipcios, los códices mayas, en donde solamente personas privilegiadas, sacerdotes, tenían derecho a leer esas escrituras. Entonces, por eso vemos en los códices maya o egipcios, pues escritura que nosotros no comprendemos y que han tardado muchos años los expertos en descifrar, en saber qué quisieron decir los mayas al momento de escribir lo que estaban escribiendo. Aquí vemos en la pantalla un sistema criptográfico simple de encriptación alfabética, que es simplemente una forma de encriptación a través de la sustitución. Es decir, que tenemos el alfabeto y entonces vamos a reemplazar la letra del alfabeto con la letra siguiente del alfabeto, de tal manera que la D se va a reemplazar con la E. Y así nos seguimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿alguien puede leer qué significa la primera palabra? Haciendo este análisis, haciendo un criptoanálisis del texto cifrado que vemos abajo, ¿alguien podría decir un poco la primera palabra que es? Que levante la mano el que tenga ya listo el análisis. ¿Ejemplo? ¿No? Sí, sí, un ejemplo. Bueno, no precisamente ese ejemplo, Rocío. No. Mira, nos vemos con la D, entonces es una D, la E es una D, La E es una D. la E es una D, porque nos vamos hacia atrás. La J es una I. Es que es hacia atrás, no hacia adelante. Claro, el texto plano es atrás y el texto y la clave está adelante, entonces por eso es +1, porque la A se va a convertir en B, la B se va a convertir en C, la C se va a convertir en D y así de manera sucesiva. Entonces, bueno, básicamente para abreviar, lo que dice acá abajo es diplomado en libertad de expresión. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos esconder esas palabras que fueran, no sé, que tuviéramos alguna información sobre el nombre de alguna fuente o incluso una contraseña que la queramos compartir por WhatsApp, bueno, la encriptamos de esa forma, se va rápido, la borramos y listo. Si acordamos que la clave es +1 o +2 o +3, César, el emperador, utilizaba 3 como clave, ¿no? Por supuesto que eso puede ser leíble rápidamente, pero bueno, dependiendo de quién sea su adversario. ¿Podemos pasar a la siguiente? A la siguiente lámina. Gracias. Aquí está como una vuelta al tornillo para hacerlo más complejo. Y vamos a utilizar los dos alfabetos, el alfabeto del texto plano y el alfabeto o la clave para cifrar el texto plano, y introduciendo otra clave que se llama la palabra libertad, donde queda la palabra libertad al principio. Entonces la L va a reemplazar a la A y así de manera sucesiva. Y si aumentamos 1, entonces la A va a ser reemplazada por la I, la B con la B, la C con la E, la D con la R. Entonces ya hacemos eso más complejo. Si ustedes encriptan algo así y se lo mandan a un editor, y dicen, bueno, pues la clave va a ser libertad +3, ya pueden ustedes entonces emplear el alfabeto para encriptar. Eso es lo que utilizaba César, por supuesto que es una criptografía muy rudimentaria y que emplea más bien, es como criptografía a mano, sin necesidad de tecnología, y eso tiene la ventaja de que no puede ser interceptada por medios electrónicos antes de la encriptación, antes de la codificación. Pasamos a la siguiente lámina. Gracias. Eso es muy rápidamente algunos ejemplos de lo que ha habido en el pasado, en la historia. Los códices maya fueron ejemplos de criptografía, y esto que estamos viendo en la pantalla, pues tardaron los expertos muchos años en descifrar. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo Hernán Cortés, que fue el primero en introducir la criptografía, empleó este código. Del lado izquierdo de su pantalla van a ver el texto cifrado y del lado derecho de su pantalla van a ver los códigos para descifrar lo que está cifrado. Entonces, Hernán Cortés fue la primera persona que introdujo la criptografía en el continente, porque, bueno, Hernán Cortés de alguna manera pues era un militar y tenía que encriptar la comunicación que sostenía con
con el imperio, con España. Y esa era su forma de encriptar los mensajes. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Este es un ejemplo de cómo durante la lucha contra la intervención francesa, pues el presidente Benito Juárez, luchando contra Francia, trataba de comunicarse con sus generales, y sus generales empleaban un sistema de encriptación que empleó pues allegados a Benito Juárez. Entonces al lado derecho van a ver las claves. Por ejemplo, A podía ser representado por el número 1, el 6 o el 11, la letra E por el 2, 7, 12, y entonces ustedes van a ver ahí los números y bueno, ellos compartían, ¿no? El general Vallarta compartía esas claves con el presidente Juárez y era la manera en la que el general Vallarta le mandaba mensajes al presidente. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver el análisis, pues ya la decriptación o la decodificación del mensaje del general Vallarta, que prácticamente está hablando de que otro general estaba realmente en una situación muy vulnerable, no había una deserción en masa, en ese momento no había posibilidad de defender la plaza y el enemigo ya estaba muy cercano, entonces, bueno, pues estaba prácticamente mandando una advertencia de que si el auxilio o la ayuda no venía pronto, el general Sánchez Ochoa tenía que retirarse del punto, y ahí están otras claves cifradas, ¿no? Esa era la manera en que en esa época estaban codificando los mensajes. Pasamos a la siguiente lámina, y aquí ya vamos a ver, por ejemplo, dos instrumentos ya de codificación, que no sé si por favor hicieras, le dieras un clic al primer vínculo que dice codificando los documentos de Word, y eso nos va a dar otra pantalla que es un instructivo de cómo poder codificar las hojas de Word. Ustedes tienen los ejercicios, son documentos de Word en realidad, y cuando ustedes mandan un ejercicio, mandan un documento de Word sin codificar o sin dar la criptografía. Si da un poquito de scroll down y entonces lo pones en ampliar para que todo el mundo vea grande, ahí esas dos flechitas que están en el centro de la pantalla a un lado, es para que lo veamos en toda la pantalla. Ahí está, perfecto. Entonces, si avanzamos a la siguiente lámina de ese documento, hay tres versiones. Una es para la versión de Word en Mac, otra es para la versión de Word en computadoras que trabajan con Windows, y la otra es OpenOffice, que muchos no tenemos o no tienen el Office instalado en la computadora, entonces utilizan OpenOffice y también ahí está la versión para hacerlo, ¿no? Esto quizá cambie con el reemplazo de los documentos de Microsoft Office 365, que está en proceso. Todavía sirven nuestras computadoras, pero bueno, dentro de un año quizá ya los sistemas antiguos de Word cambien por Microsoft Office 365, pero hasta el momento esta presentación sigue siendo válida, ¿no? Vamos a verlo como muy rápido. Si puedes pasar las láminas así como que de manera rápida. Ese es un instructivo para que ustedes vayan navegando en Word y entonces vayan viendo los puntos como para poder añadir una contraseña a su documento. Entonces ustedes meten el documento, salvan la contraseña, por supuesto que conservan esa contraseña y listo. Lo mismo en las PCs, en el sistema operativo de Windows, es el mismo sistema. Ustedes buscan las propiedades y el documento les va enseñando el caminito para poner la contraseña. Entonces, el documento del ejercicio, supongamos el ejercicio evaluable, el próximo ejercicio evaluable, pueden ustedes encriptar, poner una contraseña, y le pueden decir a su instructor o instructora, mira, para que tú puedas abrir el documento, te mando la contraseña por otra vía, por Twitter, perdón, por Signal o por WhatsApp o una llamada telefónica, y eso es OpenOffice, ¿no? Esa es otra forma, es otro sistema, pero que eso sirve para tanto Mac o Windows, y es la forma en la que podemos estar encriptando. La encriptación es bastante fuerte. Prácticamente esos documentos no se pueden leer si no se cuenta con la clave, ¿no? Entonces, bueno, también ahí existe un problema de disponibilidad. Si ustedes pierden la clave, ya no pueden regresar a su documento. Entonces, tienen que guardar muy bien la clave para que no se pueda, para que ustedes puedan seguir teniendo acceso al documento. Bueno, si quieres regresamos a la presentación inicial, por favor, muchísimas gracias.
vamos entonces a irnos a otro sistema de encriptación que se los puse aquí, esto, que se llama infoencrypt.com. Ese es un sistema bastante sencillo. Vamos primero a ver la siguiente lámina. Yo puse algunas láminas ahí como para que ustedes vieran cómo se encripta. Si pasamos a la siguiente lámina, al sitio web exacto, a la lámina, vemos, eso es en esa herramienta, ustedes pueden ver ahí que hay un espacio para escribir. Ustedes pueden hacer copiar y pegar su texto, o pueden escribir directamente ahí, agregan un password, lo confirman y encriptan. Le dan clic a encriptar o encrypt, y entonces pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esto que es una parte de la política del diplomado, es un párrafo de la política de los diplomados del TEC. Lo puse aquí, le hice copy-paste, le agregué la contraseña, que fue muy sencilla, la que yo elegí es Manzanita Sol. Y entonces encripto, que está en la siguiente lámina. Ya que está encriptado, yo lo que puedo hacer es copiar y pegar. Aquí está todo el texto. Puedo poner desde el principio hasta el final, lo copio y lo envío. También puedo poner un link al documento encriptado. Si pasamos a la siguiente lámina, aquí está el link. Entonces ustedes pueden copiar el link y mandarlo a su tutor o tutora, o a su editor, o a su reportera, o a su compañero en la red, o a cualquier persona que ustedes quieran compartir el documento ya encriptado, y por otra vía comparten la clave. Pasamos a la siguiente, por favor. Ese es el link. Eso sí tiene, si tú le das el link ahí o lo compartes en el chat, cada quien puede descifrar el documento, ¿no? Si tú compartes eso en el chat, entonces, bueno, cada quien puede sacar. Recuerden que la contraseña es Manzanita Sol. Nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Bueno, ese es un ejemplo de cómo lo podemos utilizar en los ejercicios. Eso es el documento de Word del ejercicio. Vamos navegando a la siguiente lámina. Aquí ya encriptamos nuestro mensaje, lo copiamos y lo pegamos en el documento, salvamos el documento y listo. Eso que está aquí es otra forma, es una forma un poquito más compleja que utilizan ya algunos periodistas. Sacan esta herramienta que se llama keybase.io. Simplemente es una forma de añadir dos claves que ustedes sacan en Internet, que son las claves de OpenPGP. Va a ser una clave privada y una clave pública. Entonces, ustedes suben la clave pública a Keybase y entonces ya la gente puede encriptar mensajes para ustedes. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo es esto. Ustedes van a ver que esto es, digamos, mi perfil en esta herramienta. Entonces aquí hay una palabra que dice PGP Encrypt. Le dan clic a PGP Encrypt y entonces pasamos a la siguiente lámina y entonces pasamos la clave secreta, ¿verdad? Que es Manzanita Sol. Ese momento de dar encrypt, lo van a encriptar a mi clave pública y eso quiere decir que nadie más va a poder leerlo. Aunque lo intercepten, no se va a poder leer porque la persona que lo intercepte no va a tener mi clave privada, solamente yo tengo la clave privada. Y si, por ejemplo, Ana Laura, Ricardo o Rocío tienen su propia clave pública y privada y utilizan Keybase, alguien les puede mandar mensajes a ustedes, encriptarlo y poner en un correo regular o en un WhatsApp. Y esa información solamente Ricardo, Ana Laura y Rocío lo van a poder leer. Nadie más lo va a poder leer. Y eso es algo que aquí, si ustedes ven, es criptografía asimétrica. Y asimétrica significa que, al contrario de InfoEncrypt, que es criptografía simétrica, donde hay una sola clave para encriptar y para desencriptar, aquí hay varias claves. Hay, de hecho, 4 claves. En Keybase hay 2 claves nada más porque el usuario no tiene necesidad de saber nada de encriptación. Simplemente va ahí, encripta y se le manda el mensaje a la persona. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Eso ya es el texto encriptado, lo que ustedes vieron anteriormente. Lo copian, lo pegan en un correo electrónico y listo, ya está eso encriptado, ¿no? Entonces, esas son 2 herramientas que tenemos disponibles, que son las herramientas que yo les quería presentar. Creo que ya la siguiente página, la siguiente lámina ya es
Exactamente, esto ya es el mensaje. Ustedes pueden copiar esto, desencriptarlo con esa clave. Aquí viene el vínculo de internet, que es infoencrypt.com. Copian todo el mensaje desde la línea del primer guión hasta el último, lo pegan, utilizan la contraseña para desencriptar y listo, pueden ver el mensaje. Eso es lo que yo quería presentarles como una herramienta. Y bueno, antes de que termine la hora, pues quisiera conocer qué preguntas tienen ustedes sobre el tema. Bueno, Sí, claro, adelante. ¿tienen alguna pregunta sobre la exposición que nos ha mostrado Jorge Luis? Pues, suena como muy complicado y suena como muy fácil a la vez para mí, ¿no? Complicado porque, como bien decía Jorge Luis ahorita, no es como de repente como más matemático y todo, y como que tengo que poner a trabajar mi otra parte del cerebro que a veces está ahí detenida en los números. Pero con ese tipo de herramientas, sabiéndolas manejar, yo creo que sí podemos trabajar con mayor seguridad información delicada o que ponga en riesgo a un periodista o a un grupo de periodistas, ¿no? O de defensores, en este caso también, que compartimos con defensores. Claro. Pero pues tendríamos que tener el dominio completo pues, de esas herramientas. Sí, claro. En realidad, la herramienta que les puse yo de InfoEncrypt me parece que es la herramienta como más sencilla. Y también la encriptación de los documentos de Word es algo muy sencillo que ya lo tienen ustedes ahí. Es simplemente seguir los pasos y encriptan el documento, lo suben a la plataforma, le comparten la clave al instructor y listo. El instructor, cuando intenta abrir, baja el archivo, lo intenta abrir, inmediatamente le pide la clave, escribe la clave y se desencripta todo y lo puede leer. Entonces, la encriptación de documentos de Word me parece que es de las herramientas más sencillas que ya están incluidas en los programas. O sea, no hay que aprender nada, simplemente seguir los pasos. Y un poco en práctica, a veces falta práctica y cuando ustedes se olviden de los pasos, van a la presentación y se acuerdan ahí de los pasos, ¿no? A mí se me olvida a veces eh, cuando la utilizo así para encriptar documentos, ¿no? Pero bueno, puede ser una forma de mandar adelantos de las historias, es una forma de encriptar, de tener guardados los expedientes de los casos de defensa de derechos humanos en documentos de Word. Pueden estar en documentos de Word encriptados con contraseñas y guardados en la computadora. Si alguien se roba la computadora, como ustedes saben qué ha pasado, ¿no? Carmen Aristegui, artículo 19, no sé, la revista Contralínea en la Ciudad de México, tantos casos de robo de computadoras que hay y se llevan todo y todo está en texto plano, y aún la información más sensible para nosotros, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que tanto personas defensoras como personas que nos dedicamos a hacer periodismo, tengamos esa conciencia de que estamos manejando información que puede perjudicar a otros si es revelada y que entonces es muy necesario encriptar, ¿no? Ahora en la era digital uno puede pensar que la promesa de anonimato que le damos a algunas fuentes a cambio de información muchas veces no es posible cumplirla porque tenemos que encriptar, tenemos que proteger las comunicaciones. En el teléfono celular es un poco más fácil porque ahí ya están dadas no hay que manejar nada. Ustedes abren Signal en el teléfono celular, mandan un texto por Signal y eso ya va encriptado y la clave pública y la clave privada se crean automáticamente sin necesidad de que ustedes estén pasando por estas claves. Eso es comunicación encriptada de punta a punta. Claro que hay otro tema que es muy importante saberlo. Primero que cuando uno escribe en la computadora, lo que uno escribe es texto plano, ¿verdad? Entonces, eso puede oírse por otra persona, entre comillas,
si la computadora está infectada, si hay lo que le llaman un registro de claves, hay un registro de electricidad en la oficina, o hay micrófonos. Entonces, eso puede ser, si tú llamas por Signal, dices, bueno, ya encripté mi llamada, pero alguien te está escuchando con un micrófono, bueno, puede ser que realmente no estén encriptando nada, porque te lo están escuchando desde que tú estás hablando, ¿verdad? Entonces, eso hay que ser, digamos, como consciente por eso. Si ustedes tienen una entrevista con una fuente, con una víctima, traten de que la entrevista sea en un lugar que ustedes aseguren que no hay ningún automóvil extraño con antenas afuera, o traten de hacer una revisión más o menos con el ojo de un buen cubero para que no haya micrófonos ahí o cámaras. Bueno, esa es una precaución. Voy a ver aquí algunas preguntas que me están haciendo por el chat. ¿Tenemos acceso a ese documento? Pregunta Alma Patricia. Sí, por supuesto, porque yo lo voy a compartir y Lucrecia, ya lo compartí con Lucrecia y con Deyanira, entonces eso lo pueden recibir de inmediato en la plataforma. Ya le contestó Lucrecia que sí se está grabando y lo va a recibir. Y luego Denis pregunta que si hay backdoors que te capturan todo lo que escribes en tu computadora. Windows 10 está lleno de accesos vulnerables o puntos de acceso. Sí, efectivamente, pero tomen ustedes en cuenta esto, que Windows 10, tal y como apareció en la información que publicó digamos, esta persona que fue digamos, un contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, que reveló que Microsoft había abierto una puerta para que las agencias de inteligencia pudieran estar leyendo lo que uno escribía, ¿no? Eso tiene un punto importante. Recuerden que todo eso estaba en el contexto de la lucha antiterrorista y que el FBI y la DEA y la CIA, etcétera, estaban enfrentando grupos terroristas que estaban encriptando información y que por esa razón le habían pedido a Microsoft que hiciera una puerta trasera para estar leyendo toda la información. Eso causó realmente mucho desasosiego en las empresas de tecnología que han venido entonces cerrando las puertas a las agencias de inteligencia y han creado tecnología que ellos dicen, de alguna manera, ellos hablan de que esta tecnología es propietaria, es de código cerrado, que no tiene por ahí backdoors o puertas cerradas, ¿no? En realidad, si tú utilizas Windows 10, yo creo que todo el mundo está utilizando Windows 10. Bueno, yo creo que no estamos enfrentando a la NSA como adversario. Creo que podríamos estar eventualmente enfrentando adversarios a nivel estatal o a nivel municipal o algunos adversarios a nivel federal. Entonces, bueno, es importante que ustedes tomen eso en cuenta, ¿no? Hay información que cuando se la encriptan, es información que deben de proteger, de guardar en un disco duro, en una computadora, y no importa que sea en Windows 10 pirata, este, pero, pero bueno, la idea es que ustedes puedan encriptar su documento y ese documento, si ya tiene una clave, por más que tenga un backdoor, no va a poder ser leído, ¿no? Y si Alma Patricia pregunta que si ha habido exploración de estas opciones de encriptación disponibles en la red, como algunas aplicaciones online o descargables. Bueno, sí, un ejemplo es lo que yo les mencioné, keybase.io. Es un ejemplo. Si alguien está interesado en tener un perfil de Keybase, díganme y con todo gusto les puedo ayudar a que tengan su perfil. Es importante, y les voy a dar un ejemplo, si algún reportero o reportera de, de La Verdad Juárez, voy a dar un ejemplo, quiere recibir un tip de una fuente y la fuente tiene miedo de que la información sea compartida, entonces puede ir al perfil de Rocío o al perfil de Gaby de Keybase, le pueden encriptar información ahí y mandársela por correo. Y eso significa que eso va a estar completamente protegido, ¿no? Entonces, eso es el tipo de herramientas que pueden ser usadas. Hay una herramienta que se llama MailVelop, que yo no la quise tocar aquí porque es un poquito más complicada, me llevaría un poquito más de tiempo, pero se las menciono. MailVelop es aquí en el chat. Es una extensión del navegador Chrome
que ya una vez instalada aparece automáticamente en Gmail y es una ventana que ustedes pueden usar para encriptar información a claves públicas, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes que sacar una clave pública y una clave privada, compartirla pública, guardarla cerrada y encriptar información para puras claves públicas, ¿no? Juan Noé pregunta, ¿qué tan sofisticados o caros son los equipos para poder aspirar a tener información encriptada? En Coahuila y Durango esas herramientas son básicas. Bueno, Juan Noé, realmente lo que yo les he dado es gratuito. No tienen no tienen ningún costo, son herramientas gratuitas que están disponibles y que ustedes pueden empezar a utilizar. Por ejemplo, PGP ahora está disponible en Internet, se llama OpenPGP. Pueden bajarlo a la computadora y es un nivel de encriptación más seguro porque está el nivel de encriptación en la computadora, no en el navegador, en la computadora. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Qué tan sofisticados? Sí son muy sofisticados, pero cada vez son más sencillos de usar. Entonces cada vez están más al alcance de la gente que no está familiarizada con el tema de la encriptación. Ana Laura pregunta, Ana Lau y Katia indica que los mensajes son encriptados o seguros, que si eso es un programa de mensajería seguro. No, WhatsApp es un programa que encripta de punta a punta, sí. Entonces utiliza la misma tecnología de Signal, la misma tecnología de encriptación. Entiendo que es una encriptación de por lo menos 128 bits, que es la mínima en el ámbito civil, es la mínima para hablar de seguridad en la encriptación. Entonces yo te puedo decir que WhatsApp como herramienta es una herramienta de encriptación segura. Ahora, como herramienta digital de comunicación, tiene algunas características que le dan algunos puntos menos y que le agregan vulnerabilidad. Por ejemplo, un chat de WhatsApp, una vez que tú lo lees, está ya desencriptado, porque viaja encriptado y cuando llega a tu teléfono se desencripta y tú lo puedes leer. Entonces ya está, el texto viaja como texto cifrado y cuando tú lo puedes ver en tu teléfono, es un texto plano o un texto claro. Entonces ya está desencriptado. Alguien con el cual tú te estás comunicando puede jalar toda la conversación y mandarle su correo electrónico o guardarla en su computadora. Y eso empieza a ser de pronto un problema si alguien confió o puso una información secreta, confiable, confidencial en WhatsApp, alguien la puede jalar. Entonces, esa es una vulnerabilidad. Signal, como dice Demis, que confía más en Signal, pues yo soy de acuerdo con Demis porque Signal no permite copiar la información. Claro, pueden hacer capturas de pantalla, ¿no? Pero por otra parte, ustedes pueden compartir información en Signal y pueden ajustar Signal a que los mensajes desaparezcan en 10 minutos, en un minuto, en una hora. Entonces, eso es algo que no tiene WhatsApp. Jorge Luis, Sí. antes de la pregunta de Ana Laura y también la de Noé, estaba una de Liliana Elosegui que te pregunta, ¿qué señales debemos buscar para saber si estamos siendo escuchados? Y hay otra posterior de Aida Maitrana. Si tú quieres subir para ver esas preguntas y darles respuesta, porque van a seguir llegando otras y no quisiera que se quedaran ellas. No, claro que sí, perdóname. Okay. Sí, Liliana dice qué señales debemos buscar para saber si estamos siendo escuchados, entre comillas. Ok, una primera señal es que cuando hay un malware si hay un malware, digamos un programa malicioso, espía en nuestros dispositivos, ya sea una computadora o un teléfono electrónico, es que están funcionando permanentemente y eso tiene un impacto en la batería. Entonces, si ustedes tienen su teléfono celular, ustedes observan que sistemáticamente la batería se agota antes de lo normal, es que puede haber un software malicioso, un programa malicioso instalado en el teléfono. Es una primera señal, que la batería se acaba muy pronto. Segundo, como esos programas están funcionando constantemente, entonces
pues el teléfono, aunque ustedes lo tengan en reposo, esté en el escritorio y no lo estén utilizando, el teléfono va a estar tibio o caliente. Entonces ustedes ven que el teléfono está subiendo de temperatura más allá de lo normal, sin que ustedes lo estén utilizando, es que ahí hay un síntoma de que están siendo escuchados, ¿no? Ese es vaya, es una manera, ¿no? ¿Cómo poder saber si estamos siendo escuchados en la computadora? A veces eso es imposible si no hay un experto que utilice un sistema, herramientas forenses para extraer los datos de la computadora y ver si hay algún log o algún registro inusual que no pertenece a la computadora. Pero lo ideal es que cada computadora tenga un programa antivirus y los antivirus borran cualquier tipo de programa malicioso. Entonces, yo sugiero que ustedes, aunque tengan una Mac, y yo sé que las Mac son muy confiables, que tienen la fama de que no necesitan antivirus, pero si tienen una Mac, pónganle antivirus, es lo mejor. Y que traten de pagar la versión de Internet, porque muchos virus vienen por Internet. Entonces, ustedes tienen el antivirus que va a hacer el análisis, el escaneo de la computadora y aparte está escaneando cualquier dato que entre a través de Internet en su computadora. Ahí pueden ustedes ahorrarse mucho tiempo, muchas preocupaciones, ¿no? Esa es una forma de saber. La otra, si tienen la sospecha de que su teléfono está interceptado, que tiene un virus malicioso ahí adentro, bueno, dejen usar ese teléfono. Pueden tener dos opciones, dejar de usarlo, cambiar el teléfono, o bien pueden hacer un reseteo duro del teléfono, volver a las condiciones originales de fábrica, y eso significa que va a borrar toda esa información, incluidos los programas que no fueron de fábrica y que se instalaron después. Es un reseteo duro que le llaman hard reset. Es una manera de deshacerse de esos programas, ¿no? Entonces, bien, cambiando de dispositivo o haciendo un reseteo duro es una forma de por lo menos tener una cierta seguridad de que no estamos siendo escuchados. Ahora, hay otras formas de ser escuchados que son más difíciles de descubrir, como por ejemplo unas herramientas que se llaman Stingray. Las Stingray son unos dispositivos que pueden caber en un backpack, que es una especie de aparatos de radio que simulan torres de celular que atraen la señal de los celulares. Los celulares funcionan así. Entonces van manejando y el celular se va conectando a la torre más cercana porque es la que da más energía celular. Son radios, son ondas de radio. Entonces se van conectando a torres y por eso siempre tienen servicio de celular. Bueno, esos aparatos funcionan simulando que es una torre y se acercan mucho a donde está el usuario y toman la señal del teléfono celular simulando que es una torre y a partir de ahí empiezan a controlar el teléfono. Ese control es temporal. Ustedes piensen que si van a una manifestación en el frente del Palacio de Gobierno y que si el Palacio de Gobierno tiene ya dispositivos Stingray, es posible que sus teléfonos estén siendo interceptados cuando ustedes están ahí cercanos a la manifestación. Entonces, si ustedes van a cubrir una manifestación o van a participar en la manifestación, lleven otros teléfonos, no lleven los que ustedes utilicen a diario, que tiene toda esa información, lleven otros, ¿no? Para que no sea eso. Ustedes pueden ir a una tienda y comprar un chip de Telcel en efectivo, se lo ponen a su teléfono y entonces ustedes pueden ser más anónimos. Si ustedes tienen otro teléfono abierto que lo pueden utilizar con cualquier chip y lo meten ahí, meten su chip, ustedes lo llevan a la manifestación, bueno, ustedes ya están más protegidos, ¿no? ¿Y qué otra pregunta, Lucrecia? La de Aida Maltrana, que... Ok, ya la vi. Sí, ok. Varias veces le han bloqueado el sitio en Facebook al medio donde colabora en línea y además de web tienen su muro en Facebook. ¿Cómo evitar ese liqueo que impide su labor cotidiana? El bloqueo del sitio en Facebook. Ok, yo creo que aquí es muy posible que exista un problema de contraseñas. Es decir, que alguien capturó la contraseña del sitio de Facebook. Y eso es de pronto posible cuando no hay medidas de protección en Facebook. Facebook tiene varios niveles de privacidad
Primero, tiene que haber una contraseña muy fuerte para abrir Facebook. Segundo, hay que habilitar el segundo paso de autenticación, que es que ustedes tienen Facebook en el teléfono celular. Entonces, al final de la aplicación hay un generador de códigos. Y cuando ustedes traten de abrir su cuenta de Facebook de una computadora que no sea la suya, les va a pedir ese código. Y si ustedes no tienen el teléfono a la mano, no van a poder abrir Facebook. Eso quiere decir que alguien que intente capturar su contraseña para bloquear el sitio de Facebook no va a poder porque no va a tener el código que genera la aplicación de Facebook. Es una forma de proteger. Entonces, ¿cómo proteger el muro en Facebook? Bueno, habilitando el segundo paso de autenticación, combinando la computadora con el teléfono celular. Muy bien. ¿Tienes más preguntas? Sí, no sé en dónde estaba la última que vi, pero ya hablamos de Estaba antes de una segunda de Liliana Elosegui. Estaban Ana Laura, luego Juan Noé. Tienes varias. Si te quieres subir tienes una a las 5:08 de Juan Noé. Bueno, no, es una respuesta 5-6. a las Oye, 5:10. eso ya lo respondí. Ya la Ana respondiste. Laura, sobre WhatsApp, ese ya lo respondí. Así es. Demis confía más en Signal. Liliana dice, ¿qué señales nos deben prender? Ya eso ya lo Ya vimos. lo respondiste. Ana Patricia, con el WhatsApp me acordé de lo que nos compartió Sergio esta tarde, el audio. Sí, así en Demis, el. Ujú. lo que pasa, Jorge, es que logran romper la criptación de WhatsApp con Kali Linux. Bueno, Kali Linux es una herramienta de penetradores, le llaman test de penetración. Efectivamente es una herramienta para hackear dispositivos. Y bueno, no dudo en que esto haya ocurrido, porque bueno, Kali Linux es una herramienta fuerte, profesional, es de hackers profesionales, y es muy posible que eso haya sido. Pero yo no sé exactamente ahí, habrá que conseguir un poquito más de información de mis para saber qué fue lo que se rompió, si se rompió el servidor de Facebook, porque recuerden que WhatsApp es una aplicación de Facebook. Hay que ver si se rompió el servidor de Facebook o no. Es decir, la afirmación está un poco general, Demis, ¿no? Hay que explorar un poco más y saber qué pasó. Si tienes un vínculo de Internet para eso, que lo puedas compartir, y con todo gusto lo analizamos y te podría dar una respuesta más específica, ¿no? Así como está un poco general. Luego Juan Noé pregunta que, ¿tienes conocimiento de qué gobiernos en México sí espían y tratan de saber acerca del trabajo de las y los periodistas? ¿Hay algún registro de qué gobiernos son, municipales, estatales y algo nuevo federal? Bueno, hay que irse un poco más a la historia, pero creo que recientemente, bueno, sabemos, porque hay una lista que es pública de todos los gobiernos estatales que hicieron un contrato con la empresa israelí que produjo el virus Pegasus. Ujú. Eso es público. Adelante de su pregunta, de su primera pregunta, te dice él que en Torreón se contrató a Pegasus. Ok, ahí está, ¿no? Ese registro es público y está disponible. Eso está disponible principalmente en la página de una organización en Canadá que está dedicándose, se llama el Citizen Lab, que ellos son los que han estado tratando de analizar los intentos de espionaje a través de Pegasus, ¿no? Hay otra lista también de los gobiernos estatales y federales que hicieron un contrato con esta otra empresa italiana que produjo también un software de espionaje. Entonces sí hay, y hay otras experiencias que tienen que ser rastreadas a través de una búsqueda demográfica, pero lo que entiendo es que algunos gobiernos estatales han creado centros de espionaje secretos que no reportan al gobierno federal y que lo manejan en secreto gobernadores. Eso ocurrió, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, donde había un centro de inteligencia localizado en la Ciudad de México que estaba conectado con los sistemas de computación en Oaxaca a través de fibra óptica entre Oaxaca y la Ciudad de México, entonces no era interceptable, o sea, no estaba en Internet. Y eso fue durante mucho tiempo un sistema de espionaje que se utilizó. Entonces sí hay. Y recientemente, cuando empezó el gobierno del presidente Peña Nieto, el gobierno anterior, recuerdo que con el gobierno del presidente Fox
hubo una especie de desmantelamiento del CISEN. Entonces, muchos operadores del CISEN se fueron a la iniciativa privada, fundaron sus propias agencias de seguridad, entonces le dieron servicio al gobierno de Peña Nieto, particularmente en los primeros meses de gobierno, y algunas experiencias como, por ejemplo, el arresto de la profesora Elbester fueron hechas por agencias de inteligencia privada. No sé si se acuerdan que reportaron el intento de secuestro de un senador del PRD. En ese entonces, la Policía Federal se colgó la medalla, pero en realidad fue una operación de una agencia privada de inteligencia. Entonces, no solamente cuando estamos lidiando con gobiernos, sino también con empresas privadas. Y ahora, la pregunta, tú estás preguntando del gobierno actual, la pregunta con López Obrador es que al momento que López Obrador desmantela el CISEN, muchos de los viejos integrantes del CISEN puede quedar en la calle, va a volver a pasar y muchos de ellos van a pasar a la iniciativa privada. Y los gobiernos estatales no todos son de Morena, entonces hay oposición y esto es ya es un mare magnum muy caótico de agencias de inteligencia privadas, públicas. Yo alguna vez hice un reportaje sobre cuántas agencias de inteligencia privadas tenía el PRD y cada grupo, cada fracción del PRD tenía su propio sistema de inteligencia. Entonces, eso imagínense lo que no puede pasar dentro del PRI, dentro del PAN. O dentro del O crimen dentro del... organizado, ¿verdad? Uh-huh. También. Mimi dice, luego de 2 o 3 meses apareció ejecutada y grabada con su mismo teléfono en la tuitera. Claro, lo curioso es que lo ubicaron exactamente donde estaba. Es muy posible que sí. Ahí yo pediría ayuda a los colegas de Tamaulipas porque entiendo que lo que pasó ahí es algo distinto. Creo que ella estaba en Valor por Tamaulipas y entonces ella, de pronto ella utilizó su teléfono personal y es ahí cuando se vino todo, no sé, hay que clarificar esa historia. En Tamaulipas hay retenes, a veces son retenes del ejército, de la marina, o a veces son retenes criminales. Y si alguien en un retén dice, dame tu teléfono, y tienes ahí la administración de Valor por Tamaulipas, bueno, pues es que llevas en tu teléfono algo muy crítico, ¿no? Eso puede ser que no sea tanto un problema de espionaje, sino que sea más bien un problema de que el teléfono pasó a manos de mucho riesgo, ¿no? Oscar, tengo 6 minutos. Oscar pregunta, prestación para encriptar, por supuesto, la vamos a proporcionar. Bárbara pregunta, ¿qué tan fiable es la mensajería Kik para info sensible? Yo le voy a decir que Kik es una herramienta que no está en la lista de las herramientas que recomiendan los expertos en ciberseguridad. Entonces, yo personalmente diría que no recomendaría Kik como una herramienta de comunicación sensible. Después de contratar a Pegasus, Jorge, la asesoraron. Es posible que haya sido Pegasus. Como te digo, Demis, hay que investigar más ese caso para saber exactamente qué pasó. Es difícil acceder a las investigaciones, pero creo que es una tarea pendiente que en realidad tenemos todos y todas. Claro, tomen ustedes en cuenta otro hecho que es que buena parte de los usuarios de Twitter están arriesgando su vida por contar cosas y que ellos también de alguna manera necesitan tener protección. Entonces, bueno, yo entiendo que muchos de ellos en Tamaulipas ya saben de encriptación, ya saben de anonimato, tienen muy protegidos sus teléfonos celulares, pero es muy posible que otras personas no. Entonces, yo creo que todo esto que ustedes, lo que hemos hablado ahora, debe ser diseminado, debe ser parte de las tareas de todos, diseminar las herramientas, transmitirlas, ocuparlas más. Mientras más haya personas que utilizan PGP o que utilizan encriptación, aunque sea simétrica, es más difícil que realmente los adversarios, sean privados o públicos, localicen a personas. Entonces, yo creo que esto, como decíamos antes, hay que encriptar hasta las recetas del guacamole. No solamente la información sensible, hay que encriptar todo, porque tenemos que crear como un manto
de protección y a veces encriptar información sensible, a veces encriptar información banal, para que entonces no sepan, que estén confundidos sobre qué es lo que uno está encriptando. Consideren que al momento de encriptar ustedes van a llamar la atención y se van a preguntar por qué está encriptando Sergio, por qué Demi está encriptando, por qué Bárbara está encriptando. Entonces van a llamar la atención, ¿verdad? Y mientras más personas seamos, entiendo que el número de periodistas en México se está reduciendo, pero si todos los 30,000 periodistas del país usaran encriptación, wow, sería muy difícil, porque la pregunta de Noé al principio, encriptar puede ser muy económico, pero desencriptar o espiar es muy costoso. Las máquinas son muy costosas, entonces vamos a hacer que ellos tengan que pagar más. Si van a tener que espiar a 5, vamos a poner que espíen a 100, a 200, que inviertan recursos, que hagan realmente imposible la tarea de los espías, porque van a tener que espiar a demasiadas personas. Es una manera como de democratizar el riesgo y hacer que Y de todos... disuadir, como un disuasivo también, ¿verdad? Sí. Jorge Luis, debo interrumpir porque ya nos queda un minuto para terminar la sesión, entonces si gustas tú cerrarla, yo agradezco a todos los que se conectaron, a todos los participantes del diplomado, si gustas tú cerrarla y a lo mejor podemos pensar a futuro en una nueva charla, ¿verdad? Claro, Así. claro que sí. Ese es un tema que no se termina, entonces es muy necesario seguirlo discutiendo. Hay otras herramientas que podemos ver en otra sesión. Simplemente para despedirme, darle las gracias al TEC, darle las gracias a Lucrecia, por supuesto, Deyanira, Canir, Karina, todos los que están acompañándome y acompañándonos en el diplomado. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes, porque sé que se desprendieron de la redacción o se desprendieron del grupo de derechos humanos para venir acá. Simplemente por ahí hay una pregunta de Juan Noé que me parece que es muy importante. Realmente hay indicios, por ejemplo, hay indicios de que los y las periodistas que han sido asesinados recientemente estaban siendo espiados, su información estaba siendo, digamos, sujeta a vigilancia, y, digamos, el caso más paradigmático es el caso de Miroslava en Chihuahua, porque una grabación suya apareció en la computadora de una persona inculpada por el asesinato. Eso hablaba de que había interceptación y espionaje. Es muy posible que lo mismo haya ocurrido en el caso de Javier en Sinaloa. Es muy posible que haya ocurrido ahorita en el caso de Baja California Sur. Entonces tengan ustedes en cuenta que cuando ustedes están haciendo cosas muy delicadas, reportajes que son delicados o entrevistando víctimas en casos muy complicados, proteger la información es esencial y a veces motivo es algo que significa la diferencia, ¿verdad?, en materia de seguridad. Entonces, tómenlo de veras en serio, traten de aprender. Ahí me tienen disponible en el chat. En cualquier momento yo más que encantado de ayudarlos de manera individual o en grupo, como ustedes quieran, pero utilicen las herramientas. Jorge Luis, muchas gracias. Ricardo, que estuvo en los controles técnicos de Yanira, saludos a todos y esperamos verte pronto, Jorge Luis, y muchas gracias a todos los participantes del diplomado que se conectaron. Los que no, vamos a subir esto lo más rápido posible, la presentación, para que ustedes puedan consultarla. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Bye.